Yo creo que lo que mucha gente está sintiendo es mucha confusión frente al proceso electoral. En lo individual y en términos también de exactamente qué tipo de decisiones vamos a estar tomando en los próximos meses. Comentábamos hace rato que aparentemente hay una sensación de que mientras la elección del 2006 dejó una sensación de gran conflicto social y político por la cercanía del resultado electoral y la posición que posteriormente asumió Andrés Manuel López Obrador, ahora la percepción es de que pudiéramos tener un resultado no con esa conflictividad y cercanía en términos del resultado electoral, pero sí es un resultado electoral que pudiera dejar un muy mal sabor de boca en términos del resultado y de lo que se está construyendo en el país. De ahí la sensación de incertidumbre y de confusión. Yo creo que los candidatos no están ayudando a esclarecer cuál es el debate en el país. A mí me ha preocupado mucho ver, por ejemplo, que van digamos, si están con ustedes, estarían hablando de exactamente los temas que a ustedes les concierne, y se paran y se van, y dicen exactamente lo que ustedes quieren escuchar, y después van a otro sector y dicen exactamente lo que los integrantes de ese sector quieren escuchar, y se van. Y finalmente hay que decirlo, esto no construye una visión clara de qué es lo que están proponiendo los candidatos y exactamente a dónde quieren llevar el país. Entonces, aparentemente no es simplemente un problema de cuál es la propuesta, y a veces ni siquiera el tema de los cómo, porque muchas veces se dice, bueno, tú quieres hacer eso, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿O en qué plazos? Existe lo que yo denomino la gran pregunta electoral. En cada elección me parece que enfrentamos grandes preguntas o interrogantes, y esto desde que empezó la transición política en el país. En el 88, yo diría, remontando a aquella elección cuando ganó Salinas, la pregunta, sin que lo supiéramos con toda claridad y no estaba aparentemente en el tapete, era precisamente cuál PRI debiera gobernar, un PRI que planteaba ser nuevo o el viejo PRI cardenista. En el 94 creo que la pregunta era básicamente si había que perdonarle al PRI sus pecados, pero en virtud de que habían asesinado a su candidato, si quizás debiera seguir gobernando el país. La respuesta fue que sí. En el 2000 la pregunta era si ya era hora de sacar el PRI de los Pinos, y la respuesta fue sí, y se hizo. En el 2006 Andrés Manuel logró convertir la elección en realidad en un referéndum en torno a su persona, y cuando la pregunta final era, bueno, creemos que alguien con el modelo que trae en la cabeza de Andrés Manuel debiera no gobernar, la respuesta fue no. Cercanamente con todo lo que hubo, pero la respuesta fue no. Hoy creo que hay una pregunta doble que no estamos abordando con toda claridad por la confusión, pero por un lado la pregunta es, ¿ya es hora de que regrese el PRI al gobierno, a los Pinos? Pero junto con esa pregunta, de alguna manera surge la interrogante de si México debiera ser gobernado por una mujer o no. De alguna manera, esta combinación de interrogantes no es estrictamente lo que entendemos como el debate electoral. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta de uno para la economía, etcétera, etcétera? Porque en realidad, si uno revisa los planteamientos de todos los candidatos, básicamente caen en tres campos. En el campo del tema de la economía, en el campo de seguridad
y en el campo de lo que podríamos denominar la asignatura democrática. Estos son en realidad los tres como grandes temas que el país aparentemente está debatiendo y que quiere saber qué vamos a hacer en cada uno de ellos. Y entonces la pregunta es, bueno, si los candidatos al calor de la campaña están haciendo sus planteamientos y lo que estamos escuchando son planteamientos muy parecidos, por ejemplo en materia económica, o muy parecidos incluso en el tema de seguridad, combate a la delincuencia organizada. ¿Cuál es realmente la gran diferencia? Por ejemplo, Peña Nieto estuvo hace poco en Veracruz y les prometió a los veracruzanos que no iba a sacar ni el ejército ni la marina. Y después, como 2 días después, dijo: hay que matizar la política de seguridad y combate y yo le voy a agregar más elementos. Pero también dice exactamente lo mismo Josefina. Quien menos opina sobre el tema expresamente es Andrés Manuel. En el fondo lo que yo entiendo es que él en realidad no quiere discutirlo, pero si uno ve el libro que él publicó en el 2006, en ese libro, él dice que él iba a utilizar, o él proponía utilizar el ejército, las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada. Entonces, él no lo plantea porque más bien quiere manejar el lado social del tema, de que es producto de la pobreza y hay que resolver el tema de la pobreza y va a desaparecer la delincuencia organizada, más allá de si es cierto o no es cierto. Eso me parece que no es cierto y se ha demostrado que no es cierto, pero independientemente de esa discusión, el hecho es de que en materia de seguridad no estamos viendo en realidad grandes propuestas. Es más, el que está hablando como más específicamente de cosas sobre eso y en economía es Cuadri, curiosamente, que es el candidato que no tiene expectativas y que por lo tanto dice muchas cosas de sentido común. Entonces está hablando de un flat tax, por ejemplo, un 15% de IVA para todos, y todos los productos, punto, y ningún otro impuesto. Está hablando de crear una policía nacional que se ha venido discutiendo y la gente en realidad estamos caminando hacia eso, pero nadie lo dice. En la práctica es lo que está sucediendo al estilo de Colombia. Pero bueno, estos son los temas que están en el juego del debate, y a lo que quiero ir con esto es simplemente que me parece que los candidatos tienen que ser evaluados para tomar nuestra decisión de cómo votar el 1 de julio. Tendremos que evaluar otros aspectos, y esos otros aspectos me parece que sí tienen que ver con el tema de los interrogatorios, lo que he denominado las preguntas electorales. Es hora de que regrese el PRI a los pinos. Es hora de que México sea gobernado por una mujer. Estos son temas que aparentemente podrían resultar pues un poquito como de sentido común de cada quien, de que si cree que sí o que no, o lo que sea. Pero en realidad tiene que ver mucho con las formas en que vamos a ser gobernados, las formas y los métodos de gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo que tenemos que evaluar es exactamente cómo es que cada partido visualiza su gestión de gobierno. Y yo creo que aquí sí hay, a diferencia de los planteamientos programáticos de la campaña, grandes diferencias. Peña Nieto sí tiene digamos, la tradicional concepción priista de cómo hay que gobernar el país. Y digo esto porque así gobernó el Estado de México. Como pienso que de Andrés Manuel podemos saber exactamente lo que propone para el país por la forma en que gobernó a la Ciudad de México. Y me atrevería a decir que al PAN y a Josefina se le puede evaluar por la forma en que ha gobernado el PAN a la nación. ¿Cuáles son los temas aquí?
Uno central, me parece, es la relación que se pretende establecer del gobierno con los actores de la sociedad. Aquí, el Estado con la sociedad. Y no es solamente sociedad civil, son muchos actores en la diversidad social que tienen que ser contemplados. Peña Nieto, en su expresión de gobierno, terminó al final de su gestión controlando al Poder Judicial en el Estado, al Poder Legislativo, de una u otra manera controló al Poder Legislativo, ¿sí? O ganando elecciones o comprando a diputados de otros partidos. El poder electoral del Estado estaba al final de cuentas completamente bajo su dominio, y esto era una propuesta de modelo de gobierno, y que es en realidad una propuesta que el PRI ha venido enarbolando desde hace muchos años y que no varía con gran diferencia de cómo gobernaba anteriormente, excepto con el hecho de que ya la sociedad mexicana no es la misma. Y ese sí es una variable muy importante. También se me pasó decir que también terminó por lo menos controlando a los medios mexiquenses y algunos más allá del Estado de México en materia de comunicación. Entonces, este modelo hegemonista de gobierno me parece que plantearía la forma en que, si gobernó el Estado de México así, yo no tendría por qué pensar que no gobernaría al país, así que esa no sería su pretensión. Si esa es la idea, lo único que podría, en todo caso, contrarrestar eso es asegurar que no tenga mayoría en el Congreso, es decir, que haya equilibrio entre poderes, que haya una auténtica separación de poderes, y por otro lado, que la sociedad aspire a una participación democrática y lo exprese con toda claridad. Pero yo creo que hay una ruta de choque ahí que va a estar claramente planteado en la medida en que Peña Nieto se acerca a convertirse en presidente de la nación. Por otro lado, el modelo que planteó Andrés Manuel en la Ciudad de México era muy parecido al modelo priista, pero tenía matices importantes. Era otro tipo de autoritarismo, porque él sí efectivamente cooptaba, por ejemplo, al poder judicial, lo tenía absolutamente bajo su égida. Por el caso más claro pues fue el incidente entre Ahumada por un lado y el trato que se le dio, que yo en esa época lo tildé más allá de sus delitos que había cometido el señor, pero era un preso político en la Ciudad de México. Y René Bejarano pues fue liberado y pues que sigue operando con total impunidad en la Ciudad de México. Pero estos son los elementos donde uno ve más allá de lo que están diciendo, las formas con las que van a gobernar a nuestro país, si es que llegan a alcanzar la presidencia de la República. Y por otro lado, Josefina y el PAN, lo que han demostrado es, en el aspecto democrático, por ejemplo, que son, mucho se dice que muy ingenuos y muy torpes, pero son mucho más respetuosos, digamos, de la separación del Ejecutivo con otros poderes de la sociedad. O sea, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, los medios de comunicación, etc. Es decir,
como proyecto político de partido no plantea un proyecto comunista, como el caso de Peña Nieto, o autoritario, como el caso, yo diría autoritario mesiánico, en el caso de Andrés. Pero el hecho es que hay el gran reto es cómo construyes una sociedad democrática. Y esto es lo que yo terminaría estos comentarios. Yo creo que es el reto que seguimos enfrentando en la sociedad mexicana. Empezamos una transición política hace décadas, algunos remontan incluso hasta el 68, como primera crisis de legitimidad del Estado mexicano, con lo de Tlatelolco y demás. Después el 88, 20 años después, con la crisis de la elección de Salinas, que después se recicló el sistema, pero ya abrió el sistema político. Ahí en el 68, en el 88 es cuando hay un primer gobernador de oposición del país, que fue Rufo en Nueva California, y los primeros senadores de oposición, que fueron dos de la Ciudad de México, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Navarrete del DF, y de Michoacán, Roberto Robles Garnica y otro más. Todos ellos, los cuatro del PRD. Pero los primeros senadores de oposición ocupan escaños en el Senado de la República. Esto fue hace 22 años, 24 años. Entonces, esta es una transición de esa envergadura y de esa lentitud, vamos a decir. Son procesos largos. Y las transiciones suelen ser procesos muy complejos cuando el acuerdo tácito en las sociedades que queremos que sea una transición pacífica, no una transición violenta, que es, dicho sea de paso, no tiene que ver con esto, pero esta transición, la lentísima transición en Cuba, por ejemplo, que lleva muchos años iniciado y se ve que falta mucho camino por recorrer. Hay voces que ya quieren que se acabe, que ya concluya la transición, y sin embargo no va a ser así. Voces impacientes que ya quieren ver los cambios en este momento. Las transiciones son así, son lentos. Pues seguimos en realidad en plena transición, porque no hemos logrado concluir la consolidación de instituciones democráticas. Si fuera así, Peña Nieto no podría haberse hecho de los poderes en todo el Estado mexiquense. Si fuera así, Andrés Manuel no podría haberse apropiado de todo el aparato de la Ciudad de México. La asignatura democrática sigue estando pendiente. E inmerso en esta asignatura está la crisis de seguridad y las dificultades económicas. Entonces, aquí el tema es evaluar a cada uno de los actores, no solamente por lo que están diciendo en sus respectivas campañas, insisto, sino compara lo que dicen sobre estos tres temas: democracia, seguridad y economía. Las diferencias son muy pequeñas y sería muy difícil como distinguir y elegir a partir de eso. Creo que lo que tenemos que tomar son decisiones a partir de lo que cada uno de ellos realmente representa en términos de una perspectiva en el horizonte largo del país. Y yo creo que ese es el reto que enfrentamos, de tener esta metodología en la cabeza para poder llegar a conclusiones acerca de dónde va la cultura democrática, cómo anda la transformación del país y por ende cómo vamos a resolver los grandes temas que tenemos en este momento de seguridad y los asuntos económicos, si no contamos con una democracia enérgica, plena, activa en la sociedad. Y yo creo que ese es donde está el meollo de esta elección y la decisión que vamos a tomar el 1 de julio.
ahí están los grandes nudos que tenemos por delante y las grandes decisiones. Insisto, más allá de los números, estaba viendo ahorita Mitofsky, que dice que Peña tiene 25, Peña tiene 50, Josefina 29 y Andrés Manuel creo que 21, y Cuadri 1, 2, me fijé bien, Cuadri 1. Pero podemos como clavarnos en esa discusión de la validez o no de las encuestas. Creo que no es útil, son elementos para tomar decisiones de estrategia electoral en sentido estricto, pero yo creo que como sociedad tenemos que enfocarnos más bien a decidir la forma en que cada una de estas personas van a gobernar nuestro país y qué es lo que más le conviene a la nación en cuanto a modelo de vida que estamos pretendiendo construir en nuestro país. Esos serían mis comentarios y reitero el agradecimiento a que me hayan invitado y con mucho gusto me gustaría entablar un diálogo con ustedes.